Mira, también queremos sumar a esta conversación a Pamela Lagos desde el punto de vista de la psicología. Pamela, gracias por estar con nosotros. Me imagino que estás muy atenta porque estos casos deben estarse multiplicando también en tus consultas. Eh, si le puedes entregar herramientas a esta mamá y a este papá y en esa medida también a todos, ¿no? Eh, ¿cómo se procede? ¿Cómo tenemos que actuar los papás para evitar estos riesgos? Y si ocurren, porque siempre hay riesgo, ¿cómo se procede también para acoger, acercarnos de manera correcta? Primero agradecer a estos papás, creo que estén acá contando, nos ayuda muchísimo a visualizar algo que además nadie quiere hablar, porque ahí está esto que hablaba Pablo, que está esta sensación de que alguien tiene que tener la culpa y por lo general hay una tendencia a culpar a la víctima, porque hablaste, porque le diste la dirección, porque le diste la información, y eso no puede pasar. Si hay algo que tienen que tener claro los adolescentes es que nosotros podemos darle, y es muy importante hablar con ellos y darles todas las pautas de cómo funciona esto, de qué hacen estas personas, de cómo van traspasando los límites, pero el gran tema es que van traspasando los límites de a poco. Entonces eso hace que cuando ya llega el minuto, cuando ya los adolescentes se dan cuenta, se sienten muy culpables, que dicen, a ver, yo le di mi dirección, yo le di mi teléfono, y ahí es donde es súper importante dejarles siempre en claro, cuando hablemos de esto, antes de que esto pase, que nunca va a ser culpa de ellos, que los papás siempre lo van a apoyar. Esta frase tan linda que dice esta mamá, que se la agradezco, de con la mamá siempre va a estar contenida, bueno, eso hay que decírselos también cuando hablemos de esto, porque necesitamos que los adolescentes tengan la capacidad de contarnos si esto llega a pasarles, y entiendan que esto es algo que si llega a pasar, no es culpa de ellos, es culpa del victimario, nunca es culpa de la víctima. Porque ahí está esto de, no me van a entender, me van a quitar el celular, me van a retar a mí, todas estas cosas que decía Pablo, tienen como base la sensación de que ellos pueden ser culpables. Y por eso que es súper importante que desde el lenguaje cotidiano dejemos de culpar a la víctima y les mostremos siempre que acá es la persona que hace daño el culpable. Eso. Para que el día de mañana, si les llega a pasar, sientan que nos pueden contar, porque a los adolescentes les cuesta mucho. Y ante eso también entender que los adolescentes a veces comunican de una manera distinta, no necesariamente hablando, cuando se empiezan a encerrar más en la pieza, cuando empiezan a estar más enojados, cuando andan más irritables. También en ese minuto a lo mejor no esperar que ellos nos digan, sino que llamarlo y decirle qué está pasando, porque en la adolescencia además la intensidad emocional es tremendamente potente. Y como papás tenemos que ser como un contenedor, como una vasija, digo yo, que aguanta esa impulsividad emocional. Y para eso también es importante que sepan que nos van a tener ahí. Pame, también me parece súper importante lo que nos decía la mamá, porque yo le decía, tú no eres culpable, pero ella se sentía culpable de no haberse dado cuenta que no estaba hablando con alguien de su edad. Ella en un comienzo revisó y pensaba que era alguien de la edad de 17 años, de la edad de su hija. Cuando llevamos esto a estos depredadores, como dicen ustedes los psicólogos, en este tipo que fue formalizado en el día de ayer, de más de 40 años, este otro más de 50 años, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que están tratando de cautivar a nuestros hijos? Hay una dinámica que se llama la dinámica del hechizo, en donde empiezan a traspasar pequeños límites para hacer que la víctima sienta que ella le abrió la puerta, en el fondo. Entonces primero piden, por ejemplo, la dirección y de alguna manera se hace presente a través de eso. Si no pasa nada, siguen avanzando. Y por eso que es tan importante también que nosotros enseñemos a nuestros hijos desde chicos, ni siquiera en la adolescencia, a poner límites. Que ellos pueden decir que no, que ellos no están obligados a caerle bien a todo el mundo, desde los niños de 2, 3 años que no tienen por qué darle besos a todos, porque ahí empieza esta sensación de decir, yo puedo poner mi propio límite para cuando empiece esta dinámica del hechizo, que es muy difícil de pesquisar desde afuera, la única forma que tiene es decir, puedo decir no, puedo decir hasta acá, puedo decir yo no voy a seguir con esto y voy a poner un límite. Pamela, perdón. Pese a todo eso, puede pasar igual. Y si llega a pasar, por eso que es tan importante que cuando lo hablemos decirle, y si llega a pasar, nunca va a ser tu culpa. Sí. Para que lo cuente. Pame, yendo específicamente a las características de estos tipos, hay un patrón constante, hay rasgos que nos permitan detectarlos, olfatear que puede haber una amenaza. ¿Qué características tienen estos verdaderos depredadores de la web?
por celular es difícil porque lo que van a ver, estoy imaginándome un papá que toma el celular, una mamá que toma el celular de su hijo y dice, a ver, ¿esta relación será normal o no? Vamos a eso. ¿Qué me fijo? ¿En qué me fijo cuando leo esa conversación? ¿En cuánta información está pidiendo? Eso es lo primero. Por lo general, la información de la que hablan los adolescentes es información que a ellos les importa, no que a los adultos les importa. Por ejemplo, los adolescentes se preguntan quiénes son tus amigos, qué haces, cómo te fue en la fiesta, pero no preguntan en qué trabaja tu papá, en qué trabaja tu mamá, qué hacen, dónde viven. Ese tipo de preguntas. El tipo de preguntas es clave. Buen punto. Te sacan información, ¿sí? Es lo mismo como cuando uno habla con su adolescente y yo me acuerdo que llegaba chica a la casa de alguna amiga y mi mamá me decía, ¿cómo se llama la mamá? Tía, le decía yo. ¿Por qué? Porque los adolescentes no se preocupaban de esas cosas, no se preocupan de esas cosas. Los adultos sí. Entonces, el tipo de preguntas, si son preguntas de información o preguntas de temática adolescente. Primero. Segundo, si dentro de esa información solamente pregunta y no entrega información. Los adolescentes, pese a lo que uno cree, son tremendamente empáticos. Cuando alguien les cuenta algo, sienten automáticamente que ellos tienen que contar de vuelta. Por eso que para hacerlos hablar, uno les cuenta cosas y inmediatamente ellos te empiezan a contar su historia. Cuando hay algún depredador detrás, por lo general solo pregunta, no cuenta nada de su vida. Y ahí uno dice, a ver, si estamos hablando de un chico de la misma edad de mi hija o de mi hijo, lo más probable es que se contarían historias por igual. Los dos hablarían un rato de lo que les pasa en su vida. Si no habla de su vida y solo le pregunta al hijo, también yo hago alerta y empiezo a ver qué pasa con esta persona. Y por supuesto, tercero, tratar de que todas las conexiones y tratar de instar a nuestros jóvenes y adolescentes a esto, que las conexiones por internet sean con personas que yo sé que existen, que es amigo de mi amigo, que es amigo del otro amigo, que hay algún tipo de nexo que a mí me pueda permitir asegurarme que la persona con la que estoy hablando es una persona real y no es alguien que construyeron para sacar mi información y para empezar esta dinámica del hechizo. Poder identificarlo. Claro, y ahí, Pame, por ejemplo, en este perfil, ¿cómo son? ¿Tienen doble vida? ¿Puede ser una persona casada? ¿En qué tipo de trabajo? ¿Puede ser cualquier persona? ¿Puede parecer alguien normal? Porque en el caso de este hombre que fue formalizado ayer, tiene una hija de la misma edad de la niñita que se llevó. Sí, eso es lo más difícil, Mari, que si bien se ha buscado ciertos patrones, por lo general socialmente son muy aceptados, funcionan, tienen bien separada la vida, entonces parecieran personas muy normales, pasan, por decirlo bien, buen chileno, pasan bien piola. Por lo general son personas muy adaptables socialmente, que no tienen grandes problemas con nadie, que no se muestran agresivos por la vida, que pueden parecer muy encantadores incluso muchas veces. Entonces es muy difícil encontrar una sospecha afuera. Cuando uno ve a esta persona y conversa con él, probablemente es bien difícil encontrar que está todo este mundo oculto, porque además saben muy bien ocultar estas formas de actuar y esta información. Para entender, por ejemplo, si yo tengo un vecino, me va a costar mucho verlo porque probablemente lo voy a ver como una persona amable, tranquila, muy adaptada y saben muy bien cómo manejar socialmente para no ser descubierto. Sí, ¿Sí? Yo me acuerdo, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando éramos chicos, una de las tantas instrucciones, recomendaciones que nos daban los papás, las mamás, era no hables nunca con desconocidos. No hables con desconocidos, no te acerques a desconocidos. Solamente la gente que el papá y la mamá te presentan, que tú conoces, la familia, los amigos. Nadie más. Resulta que ahora el desconocido está en todas partes. Y el desconocido se mete a tu casa por una pantalla. Entonces la amenaza es infinitamente superior al pasado reciente. Y me llamó mucho la atención, Pame, una cosa que dijo la mamá. Dijo, afortunadamente, si no me equivoco, ahora con la pandemia estamos en la casa y podemos acompañarla y tal vez incluso estar más pendientes, ver en qué están los hijos para muchos papás y mamás. Pero hay muchos papás y mamás que igual está saliendo. Cuando mostramos los tacos acá en Santiago, la movilidad, porque tienen que trabajar. Bueno, nosotros todos aquí estamos trabajando. Entonces, mientras están conectados los hijos. Pero los hijos están conectados y estamos a la distancia. Y si tú les quitas o les pones un límite a las redes, pues se pueden crear una cuenta con otro nombre. O sea, es súper difícil, Pame. Es súper difícil porque además, tal como dices tú,
yo no puedo sacar a mi hijo de la realidad, sobre todo ahora, Claro. en donde antes uno podía decir, mira, tratemos de que los niños no tengan celular, ya, pero ahora lo necesitan, ahora está siendo el medio de comunicación, el medio para estudiar, para conectarse con la profesora. Entonces, no podemos quitárselo, no podemos castigarlos a ellos tampoco por algo de lo que ellos no tienen culpa, que es que existan estas personas que son depredadores, ¿sí? Sino lo que podemos hacer es tratar de darle las herramientas para que si esto llega a pasar, ellos sepan cómo actuar. Eso es lo primero. Estas herramientas para que no caigan en el hechizo, para decirles, tú di que no, para estas 3 tips que yo les decía de, si esta persona no la conoces, no hables con ella. Y si llegas a hacerlo, por favor, cuéntame, yo nunca me voy a enojar y voy a estar acá para ti. Porque solamente podemos entregarles herramientas a ellos, no podemos sacarlos del mundo. Esto va a ser el mundo de mañana. Y tal como dice Gonzalo, uno de los grandes temas acá es que esto invade la vida entera de los adolescentes, ¿sí? Ellos prenden el celular, prenden el computador, prenden su clase por internet y puede aparecer esta situación. Entonces es tremendamente invasivo y angustiante cuando les llega a ellos. Pami, perdón, Por eso es y lo como último papás que lo también que tenemos que hacer queremos es contener. ir conversando con los papás y con los otros invitados, pero además se suman muchos factores que también, no sé si tú los ves como riesgo o si lo podemos asociar a esto. Fíjate que siempre en la adolescencia la característica es que buscamos todos en la etapa de crecimiento la definición, tener un estilo, tener la validación de tus La identidad. compañeros, identidad. empezás a darle tu caché y todo el cuento. Pero antes el caché te lo da, no sé, con el corte de pelo, con los pantalones, la onda. Pero resulta que hoy día la posibilidad y la imagen es muy fuerte. Los filtros. O sea, de repente, no sé, yo no reconozco a mi hija porque parece de porcelana. ¿Ah? Sí, es verdad. O sea, se pueden pichicatear todo. Entonces, también, ¿cómo ves ese fenómeno? ¿Qué está asociado a esto? Está asociado a esto porque la búsqueda de identidad, tal como dices tú, se genera en torno al resto. Los adolescentes necesitan despegarse un poco de la familia y generar esta identidad en torno al grupo social de pares. Hoy en día el grupo social de pares está en gran parte en Internet, sobre todo porque no pueden juntarse, además. Por lo tanto, está generando un problema en la capacidad de identidad, y el gran tema es que la capacidad de identidad me entrega, después, si yo logro la identidad en la adolescencia, después de tener la capacidad de compromiso, de elegir algo, de decidirme por una carrera y terminarla, de ponerme un objetivo y echarle para adelante. Los adolescentes antes de eso no tienen esa capacidad, y eso es importante que los adultos lo sepamos. No es que no quieran, no es que sean desubicados, es que no la tienen porque todavía no han podido desarrollarla en su etapa del desarrollo. Como no tienen esa posibilidad, necesitan que nosotros los ayudemos a organizarse y a ordenarse. Nosotros los ayudemos a poner límites entre ellos y los demás, porque ellos todavía están jugando a aprender a hacerlo. Entonces, cuando hay papás que me dicen, no me voy a meter porque es grande, porque yo necesito que lo logre solo, ahí uno le dice, no va a poder. No porque usted crea que su hijo es maduro, porque es adolescente. Entonces, más que nunca necesitan, a lo mejor no vamos a poder estar, a lo mejor tenemos que estar trabajando, pero sí que cuando lleguemos en la tarde tengamos una conversación sin celular, mirándonos a la cara, diciéndonos lo que sentimos y que sepan que los vamos a aceptar y contener pase lo que pase. Tremendo tema, porque además